Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. En la mesa del análisis hoy, Juanma Marqués, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Esther Palomera, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El gobierno ha cerrado hoy el año político tomando decisiones económicas que son muy relevantes, que afectan a millones de españoles. Para empezar, las pensiones. Hoy se ha aprobado en el Consejo de Ministros la revalorización de 13 millones de pensiones y prestaciones. Las de jubilación, que son las que cobra la mayoría, van a subir un 2,7% a partir de enero. De media estamos hablando de unos 570 euros al año. Jordi Fábrega, buenas noches. Buenas noches. Sí, lo que ha aprobado hoy el gobierno es una subida adicional de las pensiones más bajas para que se acerquen un poco más a la pensión media. Esto supone que las pensiones mínimas, las de jubilación más bajas, por ejemplo, crecerán un 7,07% a partir del próximo 1 de enero. Es decir, que si una pensión de jubilación de las normales sube un 2,7%, esa misma pensión, si está en la parte más baja, subirá el triple. Y aún subirán más las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital, que se incrementarán un 11,4%. El anuncio lo hacía la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, tras el que ha sido su primer Consejo de Ministros como portavoz del Gobierno. La reforma de pensiones que hemos desarrollado y que garantiza por ley unas pensiones dignas y suficientes, sobre todo en el caso de las mínimas. Para ello se estableció un nuevo marco para revalorizar por encima del IPC las pensiones mínimas y no contributivas hasta garantizar unos umbrales mínimos de renta. Junto a la subida de las pensiones, también se incrementan algunas partidas de ingresos para la seguridad social, como el factor de sostenibilidad o el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, que subirán un poco las cotizaciones el año que viene. Lo que no se tocan son las cuotas de los autónomos, que se mantienen congeladas a la espera de un acuerdo en los próximos meses entre el Gobierno y las asociaciones que representan al sector. La subida de las pensiones va a ir incluida en un decreto que tendrá que aprobar el Congreso dentro de un mes, y en el que además el gobierno ha metido muchas otras cosas, medidas económicas importantes también, pero van ahí todas juntas. Por ejemplo, la renovación de lo que conocemos como el escudo social. Jordi. Hay medidas en ese decreto como la prohibición de los desahucios a familias vulnerables si no se les ofrece un alojamiento alternativo, también los descuentos del bono social eléctrico del 42 o del 57% en función del grado de vulnerabilidad. Son medidas que se extienden a 2026 y que el Gobierno confía en sacar adelante cuando se tengan que votar en el Congreso, decía Elma Saiz. En la medida de que muchas de ellas llevan una prórroga de ese escudo social que ya venimos desplegando y que ya contó con la aquiescencia, con el voto de la mayoría de las fuerzas políticas. En ese sentido, el Gobierno trabaja con ese aval de prorrogar todas estas medidas y trabajar también, evidentemente, para seguir contando con los consensos necesarios para ello. Eso lo veremos si la votación sale o no adelante en enero, porque el Congreso tiene 30 días desde que se publique el decreto aprobado hoy en el BOE para convalidarlo. Hay una medida que es muy importante para un colectivo concreto, es la de los bomberos forestales. Este verano, cuando España se estaba quemando y hablábamos con ellos y les presentábamos casi como héroes, ellos nos decían: oye, por favor, cuando apaguemos estos fuegos, que se siga hablando de las condiciones laborales en las que trabajamos. Por ejemplo, la jubilación, porque es verdad que no tiene ningún sentido que un bombero forestal, con el riesgo, con el esfuerzo físico que eso requiere, se jubile a la misma edad que un oficinista o que un locutor de radio. Pues hoy el Gobierno ha aprobado una medida que va a anticipar la jubilación de estos bomberos forestales y los agentes medioambientales. Jordi. Sí, hoy lo que se ha hecho es aprobar prácticamente el último requisito que quedaba para que esta jubilación anticipada para estos sectores, para bomberos forestales y para agentes medioambientales, pueda ser una realidad. Ya se había aprobado el coeficiente reductor de la edad de jubilación, que es lo que permite a los bomberos y agentes forestales que hayan cotizado un mínimo de 15 años que se puedan jubilar antes de la edad legal. Hoy lo que se ha aprobado es el incremento de cotización a la seguridad social para que eso sea posible. Es decir, estos trabajadores cotizarán algo más durante su vida laboral para tener derecho a esta jubilación anticipada. Era uno de los pocos aspectos que quedaba por aprobar para hacer realidad esta posibilidad de que se puedan jubilar antes. Y desde hoy, con lo que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, tiene ya luz verde. Jordi Fábrega, jefe de Economía de la SER. Gracias, Jordi. Buenas noches. Bueno, todo esto, como decimos, lo ha aprobado hoy el